Ahora viene su señoría, lógicamente, para discrepar de los informes tanto del Ministerio Fiscal como de la acusación particular, en el sentido de considerar que no se ha desvirtuado el principio de presunción de inocencia. Y en este sentido, señoría, no podemos hacer sino referencia a una cuestión fundamental. Es que entendemos que se va a ahorrar, y lo decimos en estrictos términos de defensa, su señoría tener que realizar un dictado de una sentencia habida cuenta de las circunstancias procesales que concurren en la presente causa. Y sobre todo es que no fue interrogado, en este caso, en ningún momento de la fase de instrucción, y por primera vez lo es en la fase del correspondiente plenario. Que se me diga que es que prestó declaración en aquel juicio rápido que termina con la condena, nada tiene que ver con que haya prestado, en este caso correspondiente, declaración después del auto de incoación de las diligencias previas que tuvo lugar el 19 de febrero de 2015. Desde esa fecha, a partir de esa fecha, ha sido llamado para ser interrogado y, por tanto, esta cuestión procesal no deja ningún lugar a duda. En primer lugar, por la aplicación del artículo 779.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige que para que este señor vaya a un auto de transformación y vaya a un juicio, tiene que ser, en este caso, llamado para prestar declaración en calidad de investigado. Además, incluso en calidad de investigado, porque aquí se ha llegado a decir por mi compañera de la acusación particular, lógicamente en interés de su patrocinada, que es que fue llamada en otro procedimiento o en otras diligencias distintas. Es que aunque hubiese, o es lo que yo he entendido, o es que aunque hubiera sido llamado en calidad de testigo en una fase de instrucción, como no la preste en calidad de investigado, en este caso, la consecuencia es la que dicta la sentencia clarísima, además en un hecho exactamente igual al que acontece en el presente procedimiento, de 27 de junio del 27 del 5 del 2021, donde se suspendió la cuestión previa y resolvió la audiencia provincial que debía de estimarse esta cuestión previa. Y el dictado, no voy a leer los párrafos que son evidentemente claros, que avalan la tesis de la defensa. Pero no solamente eso, es que hay otra cuestión procesal, señoría. Es que nos encontramos con que aquí se habría producido la declaración, en este caso de la supuesta víctima, ¿cuándo, señoría? Cuando ya se habría dictado los correspondientes autos de transformación, hasta 2. Y cuando se dicta el auto de 13 de enero de 2017, nos encontramos con que va a declarar por primera vez también, porque la declaración que prestó anteriormente lo fueron en el juicio rápido correspondiente, para delimitar, señoría, para delimitar los hechos cuando hay 2 autos de transformación que ya habrían sido, en este caso, fijados con el de arreglo al del 13 de enero de 2017. Y la misma sentencia del Tribunal Supremo, que también trata esta cuestión, dice que en ese momento esa declaración es nula, no tiene ninguna eficacia, porque hay una conexión de antijuricidad. Otra cosa es que se pueda sostener que haya otras diligencias de investigación que permitieran, en este caso, al margen, en este caso de la declaración de doña Pilar, una auto de transformación o una condena. Eso en cuanto se refiere a estas cuestiones de carácter procesal. Pero hay otra cuestión también fundamental, es la concreción de los hechos, señoría. No podemos hacer referencia a una delimitación objetiva como ha querido de alguna manera manifestar mi compañera de la acusación particular, hablando de las incidencias policiales que hay. No, hombre, no. Es que hubo una intervención aquí en función de esta intervención que fue... No, lo que hay que determinar es cuáles son precisamente los hechos. Y nos encontramos con una auto que es de 2 de mayo del 2017, que venía precisamente a hacer referencia a que el problema que nos encontramos son los hechos concretos que determinan el maltrato habitual. ¿Cuáles son esos hechos? Y no cualquier hecho, los hechos que van a permitir que se califique y se pueda condenar por el delito de maltrato habitual. Eso es lo que falta, señoría. Por eso nos encontramos hasta 3 autos de transformación y además el último auto, el de la audiencia provincial, de 2 de mayo del 2017, a la página 7, el documento 7, a la página 02, párrafo segundo, empieza a plantear las cuestiones procesales que se suscitan en la presente causa, porque hace referencia a que hay otra serie de procedimientos en las que además don Fernando habría terminado siendo absuelto. Fíjese lo que iba a decir,
poco claro al respecto cuando declaró como perjudicada ante el juzgado de instrucción, y me referimos a las que luego sirvió para condena, insistiendo en la reiteración y en la habitualidad de los insultos y menosprecios. Y dice más tarde, pues bien, llegados a este punto no podemos dejar de poner la atención, y hace referencia a las sentencias en las que termina siendo absuelto. Página 4, párrafo 4, página 4, acto seguido en el siguiente número 5, en el párrafo 5. Y es que, y no leo para no hacerla perder tiempo, pero es que ese auto es clarísimo, donde plantea el problema de la delimitación de los hechos, que lo que crea es una asegurada situación de inseguridad jurídica a la defensa. Pero es que si no fuera poco, es que nos encontramos con que este señor ha sido absuelto por un delito de maltrato psicológico, lo cual tiene una incidencia absoluta respecto de si ha habido una situación de maltrato, en este caso habitual, porque está absuelto por un delito de maltrato psicológico. En las diligencias urgentes 181 de 2015, como consta también en las propias actuaciones, folio 05. Y fíjese lo que además viene a decir respecto de la sentencia absolutoria por maltrato psicológico. La propia sentencia, documento 5, página 5, párrafo primero, dice y hace referencia a que como prueba de cargo se habría tenido en consideración al psicólogo del Centro de la Mujer de la Ciudad Real, don Julio de la Cruz Sánchez, y sin embargo, sobre la base de este propio informe, declara la absolución, señoría. Sobre la base de este informe, y estoy haciendo referencia a esa página en concreto, y no solamente este informe, en función también del informe de la perito doña Noemí. Ojo, no se nos olvide que esta señora no solamente vino y compareció como perito, porque también declaró como testifical, y por los hechos por los que había tenido conocimiento, precisamente en función del tratamiento pedagógico, del tratamiento de pareja que habían tenido ambos, y con las consecuentes responsabilidades que tiene en este caso como perito. Y es que, señoría, los que nos encontramos es con una inconclusión, una falta de persistencia y además una evidente contradicción por las partes. El Ministerio Fiscal, con todo mi respeto, lógicamente a los intereses de lo que sería en este caso la supuesta víctima, dice que ha manifestado o ha presentado una estructura lógica a su declaración, todo lo contrario. Faltan todo, y lo va a decir, este lector y lo va a señalar, no a que la doctrina del Tribunal Supremo, como dice en este caso mi compañera, es clarísima, pero similitud, persistencia e incredibilidad subjetiva. Pues bien, en primer lugar nos encontramos con el hecho que hemos dicho, 3 autos de transformación han tenido que ser necesarios para delimitar los hechos que había denunciado en este caso doña. No solamente eso, es que nos encontramos con que no he querido seguir interrogando, siguiendo las instrucciones que me marcaba su señoría para de alguna manera reservármelo para el informe, pero es que nos encontramos con incongruencias absolutas, porque mire, una persona cuando denuncia un 5 de febrero del año 2015, se le puede olvidar 1, 2, 3 cosas, pero no se le puede olvidar, primero, que había sido presionada, en este caso, por don tratamiento de fecundación, como también del riesgo de aborto y todas las conductas que en este caso agresivas habría sufrido en tal trance, señoría. ¿Cómo se le puede olvidar a una madre que inicia esta situación que no ha hecho en ningún momento y que de hecho mantiene por primera vez? No solamente en cuanto a lo que afecta a ese trance al que estamos hablando. Y yo también, señoría. Y yo también. En segundo lugar, se dice en la denuncia que ha sufrido amenazas, pero no se dice que ha recibido amenazas de muerte, amenazas para matarla, distinta de la que habría sido objeto, en este caso, de enjuiciamiento, porque así se hace constar expresamente en su declaración del 7 de julio del 2017. Tercera, porque dice que habría como 8 o 9. Tercera, la retención en el hogar, señoría. ¿Cómo también se te olvida que es que te han retenido en el hogar en varias ocasiones y no lo haces constar ni en tu denuncia ni en tu declaración? Lo hace en el informe forense por primera vez, folio 104, 14º párrafo del informe de 10 de febrero del año 2015. Cuarto,
¿Cómo no se te ocurre tampoco decir, entre todas las que estamos diciendo, el suceso que se produce en la casa de Arafat, donde a ti te llegan a agarrar por el pecho en esa discusión y además incluso tienes un percance con el coche porque tira del freno de mano y hace, en este caso, una maniobra, en este caso temeraria? Tampoco lo dice ni en su declaración ni en su denuncia. Informe forense del 10 de febrero del año 2015, folio 103, párrafo 7, párrafo primero. Mordiscos, quinta, mordiscos. Señoría, es que tampoco hace referencia al famoso mordisco. ¿Por qué es que este mordisco? Además tiene hasta su aquel por la referencia que se ha hecho al mismo. No se hace constar tampoco en la propia denuncia. Y fíjese que nos encontramos, que lo hace por primera vez en su declaración de 7 de julio del 2017. Y para intentar acreditar que esto existe, dice que hay un testigo que vio el mordisco. Ojo, aparece el testigo, señoría. Aparece un testigo que ya pues es amiga, compañera, y que además no ha sido propuesto, se plantea por la acusación, que es que hay testigos presentados por la acusación, por la defensa, claro, en su escrito de defensa, pero es que en este caso en concreto ni está en la instrucción, ni está en el escrito de acusación, y se hace precisamente un testigo de tal relevancia en las cuestiones previas, señoría. Y además, a las preguntas que le realiza este letrado, dice que hace mucho tiempo que habían sido llamadas para poder testificar, más de un año, año y medio. Pero que además se hace referencia, en este caso, a la propia testigo en su declaración de 7 de julio de 2017, a que tiene un email que acreditaría la existencia de ese mordisco. ¿Dónde está ese email? Porque lo hace referencia en la declaración, folio 120, página 3, 12º párrafo. ¿Dónde está? Sexta, estrangulamientos. ¿También se te ha olvidado a todas estas que tu marido te estrangulaba? ¿Y no lo haces constar hasta un informe forense de 10 de febrero del 2015? Séptima, que pone el coche a 180 kilómetros por hora, 190, estando embarazada para asustarla. También omites ese hecho estando embarazada de una conducción temeraria por parte de don. Octava, que se mete con su familia, que la descalifica. Hombre, ¿no te das cuenta tú de que tu marido es un auténtico maltratador, que encima está metiéndose con tu familia descalificándola y no lo haces constar tampoco hasta el informe forense obrante al folio 103? Y omites también la referencia a que tienes un padre que resulta ser dominante, al que haremos referencia posteriormente cuando hablamos del tratamiento de la pericial de Noemí. O la existencia además de una declaración de 7 de julio de 2017, la de ella, folio 120, que preguntaba por qué estas cosas no las había puesto en conocimiento del psicólogo, dice que no sabe cómo estos psicólogos no han relatado en sus informes los hechos que ha relatado antes. Décima, correos. Décima, le vamos por 10. Correos, que es que ha recibido correos que en este caso que acreditan todos los insultos, injurias, amenazas. Esto es una cuestión que tiene que detenerse la defensa. La primera cuestión, señoría, es que, señoría, la primera cuestión, perdón, primera cuestión, correos. Vamos a ver, esos correos electrónicos fueron impugnados expresamente por esta parte. Además dice que basta, para la acusación particular, que basta con que los impugnáramos. ¿Cómo que basta con que los impugnáramos? Lo que tenía que haber hecho la acusación particular es haber presentado los correos directamente que habían mediado entre don Fernando y doña Pilar, y no por reenvío, señoría, porque resulta ser que los documentos, cuando están reenviados por correo electrónico, son susceptibles de poder ser manipulados. Tan fácil como haber aportado los correos directamente. El principal interesado que ha tenido en este caso la defensa ha sido acreditar que esos correos no han sido, ni tan siquiera se les ha exhibido, señoría, a nuestro defendido, para que manifestase si estos documentos eran suyos o no. Hasta tal punto ha sido la actuación de la defensa para intentar acreditar que estos no eran, que ha solicitado una prueba de Google, señoría. Sorprendente. ¿Dónde está esa prueba que acredita oficio, en este caso, o escrito, que consta en las actuaciones del 13 de enero de 2021, donde lo único que se dice es que la IP 91727763 es la de don. ¿Cuáles son las últimas conexiones? ¿Dónde se acredita que los correos electrónicos 3, en el minuto tal, tal y tal, corresponden a don? La acreditación. Es más, llegó a solicitar esta parte un borrado, señoría. Fíjese la seguridad que tenía. Esos documentos no
Kilomandados que solicita en el mes de febrero del año 2020 un volcado para que respecto del ordenador, en este caso de doña Pilar, y en presencia de la letrada de la Administración de Justicia, se volcaran esos correos. Eso es una prueba que, si fueran verdades, que quien tiene que practicarla, en este caso sería la acusación particular. Otra, 11, y ya termino, las que se refería a una grabación. También se ha hecho referencia que consta una grabación donde se habría insultado, se habría llamado hija de puta, zorra, lo que fuera, que correspondería a una grabación del 2013. ¿Dónde está esa grabación fuera de la que es objeto de condena? Dominación, y voy terminando, señoría. Mire, hay una cuestión que consideramos que es fundamental. La situación de dominación no es una situación, con todos los respetos para el Ministerio Fiscal. 3 minutos, por favor, no me explique lo que es la situación de dominación. Sí, señora, no es una cuestión de reiteración de actos, es una cuestión de dominación. Y lo dice la sentencia del Tribunal Supremo 3784-2020, que viene a decir que... Si no lo digo, si no lo voy a leer, señoría. Bien, pues... Y esa sentencia lo que exige es una situación de dominación que aquí no está acreditada. ¿Y por qué no está acreditada? Centrándome en los hechos como usted me dice. Hombre, porque si hubiera una dominación, lo primero que nos encontraríamos es que estaríamos ante una situación que tendría una víctima que tiene una dependencia económica, cosa que ha reconocido que no la tiene, y que por tanto no se va del domicilio familiar. Pero esta persona ha reconocido que tiene una independencia económica y que ha salido y entrado en varias ocasiones de la propia casa. Pero si estás ante una persona que te domina y tienes miedo de ella y tienes una situación de independencia, ¿por qué entras y vas? ¿Por qué entras y vas? No solamente eso, porque incluso en lo que afecta a la razón por la cual no dice que no denuncia por miedo, sino para que no metan a su marido en la correspondiente prisión. Y fíjese la cuestión, ese convenio regulador, el convenio regulador de julio de 2013, era un convenio regulador que estuviera vigente, señoría. El convenio regulador de julio de 2013, porque la separación se produce en octubre del 2014, como ha manifestado en este caso doña Pilar, es un documento que se había en este caso firmado precisamente en la tesis de la defensa como consecuencia de la presión de la correspondiente familia. Y fíjese usted por dónde. Que ese convenio regulador, en medio de una situación de maltrato habitual, de maltrato psicológico, se firma, en este caso, por doña Pilar, asistida por una abogada de violencia de género. Y lo firmas cuando tienes, en este caso, ¿por qué, señoría? Porque la situación que se produce aquí, incredibilidad subjetiva, es que en el mes de octubre se produce una separación, llegamos a un planteamiento de una guardia y custodia compartida y a este famoso correo electrónico que hemos hablado de 20 de enero del año 2015. A las 9 y 8 de la mañana te pones en contacto con el padre de tu hija en unos términos perfectos, señoría. Es el mejor padre, tal, no sé qué. Y sin embargo, a las 19:38, oiga usted, y se dirige a usted. ¿Por qué? Porque en esas fechas, exactamente como estaba manifestando, lo que querían era luchar él por una guardia y custodia, me quedan frente, señor, una guardia y custodia compartida. Y lo ha puesto de manifiesto aquí la propia Noemi. Ha puesto de manifiesto que había una situación de conflicto que ella misma ha negado y se ha recogido un párrafo literal, en este caso, por parte de este letrado, donde denuncia expresamente que tiene miedo a que solicite la guardia y custodia compartida. Señoría, 25 o 50 llamadas de acoso, ¿dónde están? Porque muy fácilmente coges el teléfono, haces ver las 25 o 50 llamadas que te realiza tu acosador y la presentas para acreditar ese acoso tan persistente que esté haciendo referencia. Y en virtud, fíjese, que tiene miedo que le quite la guardia y custodia de la menor, ya que ha amenazado en numerosas ocasiones con quitársela. Es lo que hace constar en la propia denuncia. Amén, en cuanto a la incredibilidad subjetiva, a la existencia, y 20 segundos me quedan, de que incluso se solicitó la suspensión del régimen de visitas, y leí anteriormente lo que venía a decir este auto de 17 de enero de 2020, donde se denegaba la suspensión del régimen de visitas por parte de don Fernando. Otra cosa es lo que puede tener don por las consecuencias de tantos procedimientos judiciales, una sola condena. Por cierto, cuando lo que está diciendo es me cago en no sé qué, no sé cuántos, porque no quiero que te lleves a mi hija. Esa es la reacción que da lugar, efectivamente reprochable, pero como consecuencia de que dicen me voy a llevar a tu hija, y es condenado y sufre esa condena. A partir de ahí, a ver cuántas sentencias condenatorias tenemos, señoría, y esperemos que esta no sea una de ellas.